Hola, soy el doctor Benny Raboy. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, toca a millones de personas, pero que a menudo se vive en soledad y con muchísima confusión. La fibromialgia. Mi objetivo es muy simple, ¿eh? Vamos a intentar desmitificarla, a ponerle un poco de luz y a entenderla mejor. Juntos, paso a paso. A ver, si tuviéramos que quedarnos con una sola palabra para describir la fibromialgia, para muchísima gente esa palabra sería dolor. Pero ojo, no hablamos de un dolor cualquiera, ¿eh? No es un me duele aquí. Es un dolor que parece que no tiene fronteras, que viaja por todo el cuerpo, se convierte, vaya, en un compañero crónico que te cambia por completo el día a día. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente? Si nos ponemos técnicos, la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico, generalizado, que afecta a los músculos. Pero, y aquí viene el kit de la cuestión, lo que genera tantísima frustración e incomprensión, las pruebas. Los análisis de sangre, las radiografías, suelen salir perfectas, normales, no hay un marcador que diga, aquí está. Y esto es importantísimo, es crucial entenderlo. Que no se vea en un análisis no significa que no sea real. El dolor es real, absolutamente real. Para que no nos perdamos en este tema tan complejo, he preparado una especie de hoja de ruta. Primero, veremos qué es la fibromialgia y por qué su dolor es tan particular. Después, nos adentraremos en el camino, a veces complicado, del diagnóstico. Hablaremos de la conexión mente-cuerpo, que es clave, y cerraremos con lo más importante, el plan de tratamiento. ¡Vamos a ello! Y empezamos por el principio, claro. ¿Qué es este dolor tan real y complejo? Para entender bien lo que sabemos hoy, creo que es súper útil echar un vistazo atrás, ver cómo ha ido cambiando la forma de ver esta enfermedad. Este pequeño viaje en el tiempo nos va a ayudar a entender por qué es una condición médica real, compleja y, sobre todo, a dejar de lado viejos estigmas que no ayudan nada. Fijaos en esta cronología. En el siglo XIX se hablaba de neurastenia, un término, vamos a decirlo, un poco vago. Ya en 1904 se acuñó la palabra fibrositis. El itis del final sugiere inflamación, ¿verdad? Pues ese era el problema, que los médicos buscaban esa inflamación y no la encontraban. El gran cambio, el salto cualitativo, llegó en los años 70. Ahí nace el término fibromialgia. Y el cambio es sutil pero importantísimo. Se quita el itis de inflamación y se pone algia, de dolor. Por fin se estaba apuntando al problema real. Claro, ponerle el nombre correcto al dolor nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, la que se hace todo el mundo, tanto quien la padece como los que la investigamos. Pero, ¿de dónde sale este dolor? ¿Cuál es la causa? Y la respuesta, bueno, la respuesta es como un puzzle fascinante que la ciencia, pieza a pieza, todavía está intentando completar. Hoy por hoy manejamos dos grandes hipótesis, dos grandes ideas. Por un lado está la teoría del origen central. Imaginaos que nuestro cerebro tiene una especie de termostato del dolor. Pues en la fibromialgia es como si ese termostato estuviera mal calibrado, como si saltara la alarma por cualquier cosa, amplificando todas las señales. Por otro lado, tenemos la teoría del origen perifénico. Esta dice que el problema empieza afuera, en los músculos, en los tendones, que son los que mandan al cerebro señales de dolor, digamos, exageradas. ¿Y cuál es la buena? Pues casi con toda seguridad, la respuesta está en una combinación de las dos cosas. Y es que la cosa es compleja, ¿eh? Como se puede ver aquí, no hay un único culpable. Esto es más bien una tormenta perfecta. Hay de todo. Factores neuroquímicos, como desajustes en la serotonina. Factores fisiológicos. El más claro es un sueño que no descansa, que no repara. Y por supuesto, factores psicológicos como el estrés. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues que hay un detonante, una chispa que enciende la mecha. Un accidente, una infección fuerte, un golpe emocional. Y todo este sistema se descontrola. Bueno, y ahora vamos a un punto que para mucha gente es un auténtico laberinto, el diagnóstico. A ver, ¿cómo se le pone nombre y apellidos a todo esto? ¿Cómo se identifica la fibromialgia si, como decíamos antes, no hay una analítica que te dé un positivo o un negativo? Y en esto quiero ser muy claro. La herramienta más potente que tenemos para diagnosticar no es un escáner ni una máquina sofisticadísima. Es algo mucho más sencillo, escuchar. La historia clínica, lo que cuenta la persona, lo que en medicina llamamos la anamnesis. Eso es la piedra angular de todo. Antes de pedir ninguna prueba, lo primero es escuchar y entender por lo que está pasando esa persona. Lo que buscamos los médicos es un patrón, un conjunto de pistas muy concreto. Como se puede ver aquí, el dolor es la pieza central, está siempre, en el 100% de los casos. Pero no viene solo, viene acompañado de una corte de síntomas, una fatiga que te deja KO y que no se va durmiendo, una rigidez, sobre todo por las mañanas. Y a veces esas sensaciones extrañas, ¿no? Como hormigueos o entumecimiento, lo que llamamos parestesias. Y para poder medir todo esto, para que no se quede en un simple «me duele mucho», usamos herramientas como estos cuestionarios.
Son muy útiles, porque no es lo mismo decir «me duele» que responder a preguntas específicas como «¿puedes hacer la compra sin ayuda?» o «puntúa tu cansancio de 0 a 10». Esto nos ayuda a objetivar, a ponerle un número al impacto que la enfermedad tiene en la vida real de la persona. Y con esto llegamos a un punto que es delicado y a veces se entiende mal. La conexión entre la mente y el cuerpo. Mirad, es imposible de verdad, es imposible entender el dolor físico de la fibromialgia sin tener en cuenta su tremendo impacto emocional. No es que una cosa cause la otra, es que son dos caras de la misma moneda, van de la mano. ¿Y los datos? Bueno, los datos son muy claros. Fijaos en este gráfico. El 61% de las personas con fibromialgia tienen ansiedad. Más de un 21% tienen depresión en el momento del diagnóstico. Y aquí mucho cuidado, esto es muy importante. Esto no quiere decir que la fibromialgia esté en la cabeza o que sea una enfermedad mental. Para nada. Lo que quiere decir es que vivir día tras día con un dolor crónico, con fatiga, tiene un peaje, un coste emocional y mental brutal. Y ese coste hay que reconocerlo y tratarlo también. Hay una cita que creo que resume perfectamente lo que sienten muchas personas. El diagnóstico de fibromialgia se entiende aún de un modo inconcreto, difuso, que confunde y desmoraliza tanto al médico como al paciente. Es que es así. Esa sensación de algo difuso, de no saber muy bien a qué tenerse, es tremendamente desmoralizadora para todos, para quien lo sufre y para el médico que intenta ayudar. Por eso reconocer esa frustración, validarla, es el primerísimo paso para empezar a construir. Y después de todo este recorrido, llegamos al capítulo más importante. De verdad, el más importante, el de la esperanza y sobre todo el de la acción. Hablemos de tratamiento. Bien, ¿qué se puede hacer? ¿Qué herramientas existen para manejar todo esto? Y, ¿qué es lo que importa al final? Para recuperar calidad de vida. Lo primero, y esto es fundamental, es un cambio de chip. Aquí no estamos buscando una pastilla mágica, una bala de plata que lo cure todo de un día para otro. Eso no existe. El objetivo es otro. Es construir una caja de herramientas a medida para cada persona, y cada uno, con ayuda, irá encontrando qué herramientas le funcionan mejor para tomar las riendas de su vida. Un buen plan de tratamiento, uno sólido, se apoya siempre en 3 patas, 3 pilares. El primero, la educación. Saber es poder. Entender qué te pasa es el primer paso para poder manejarlo. El segundo pilar, las terapias. Y hablo en plural porque el enfoque tiene que ser multidisciplinar, que trate el cuerpo pero también la mente. Y el tercer pilar, la medicación. Ojo, no como la solución, sino como una ayuda, como un apoyo estratégico para controlar síntomas concretos como el dolor o el insomnio. Y cuando hablamos de terapias, el abanico de posibilidades es bastante grande y con evidencia científica que la respalda. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico suave y constante es una de las cosas que mejor funciona. La terapia cognitivo-conductual, que es una herramienta potentísima para aprender a relacionarse de otra manera con el dolor. Y luego hay más cosas, claro. Estiramientos, técnicas de relajación, acupuntura, la balneoterapia, muchísimas herramientas para ir metiendo en esa caja personal. Mirad, si tuviera que quedarme con una sola idea de toda esta charla sería esta. No hay 2 personas con fibromialgia iguales y por lo tanto no puede haber 2 tratamientos idénticos. La clave del éxito, la verdadera clave, es la personalización. El tratamiento tiene que ser un traje a medida. Se trata de encontrar esa combinación única de herramientas que le sirve a esa persona en concreto. Y así, con esta idea en mente, llegamos al final, y me gustaría cerrar con una reflexión, con una pregunta abierta. Saber que hay herramientas, saber que hay estrategias, ya es un paso de gigante. La pregunta ya no es si se puede estar mejor. La pregunta ahora es, con las herramientas adecuadas, ¿qué pequeño paso se puede empezar a dar hoy mismo para caminar hacia una vida más plena? Muchísimas gracias por haberme acompañado.